Buenas noches, ¿qué tal? Primeramente, felicitarle a la Universidad del Norte por sus 29 años de calidad, ciencia y cultura. Eh, Hace 29 años es su fundación. Primeramente, felicitarle a la universidad y a todo lo que conforman, a los alumnos, especialmente que son el motor principal, y he visto que más de 55.000 ya somos los egresados de esta facultad. Eh, prim- eh, Vamos, se están conectando. No obstante, esto volveré a alzar en la plataforma nuevamente en un video de esta misma grabación. Y continúo directamente la... ¿Qué tal mi retorno, Tania? Se escucha bien, profe. Qué bueno. Nosotros no vamos a estar. Al parecer nosotros, pero mientras tanto grabo ya nomás está para que puedan ver, porque hasta el momento no hay más conectados. Además quería tocar un tema interesante al respecto, que es la suspensión del contrato de trabajo, que es un tema muy tocado últimamente acá desde que comenzó la pandemia. Eh, Es un tema que seguramente llegaron a escuchar los movimientos de que, y dentro de la legislación laboral establece, se está conectando nomás, uniéndose, le esperamos para comenzar mejor. Estábamos recordando con la compañera que el año pasado tuvimos festejos con Sí, el aniversario de la facultad. yo me acuerdo cuando era los 25 años, hicimos un festejo también en la facultad con globos de la Gran 7, eran, Y que son ahora. Y ahora están todas las... Ay, ya se conectó Lucía. Eh, Hoy vamos a hablar de la unidad 5, que es la suspensión del contrato de trabajo. Es un tema muy tocado últimamente. Seguramente escucharon que muchos trabajadores fueron suspendidos dentro de su trabajo. Primeramente, vamos a tocar parte de lo que es la unidad 6, de lo que son terminación del contrato de trabajo, a los efectos de dar una mejor diferenciación y una mejor concepción al concepto de esto. La suspensión, como su nombre lo indica, suspende los efectos del contrato de trabajo. En cambio, la terminación se se produce el término de ese contrato de trabajo, o sea, hay un rompimiento, por decirlo así, del contrato de trabajo. En cambio, en la suspensión continúa vigente el contrato de trabajo, pero está suspendido, y esa suspensión debe ser por causas establecidas en la norma, y esta debe ser comunicada a la autoridad administrativa del trabajo, que en este caso la autoridad administrativa es hoy en día el Ministerio de Trabajo. Anteriormente era viceministerio, hace un año o 2 años, si no estoy equivocado, ascendió al rango de ministerio. Por eso
era un tema. El artículo 68 dice que la suspensión puede ser total o parcial, o sea, de todos los trabajadores o solamente de un grupo de trabajadores. Y acá está la característica principal de solo interrumpe sus efectos y no extingue derechos y obligaciones que emanan de los mismos en cuanto al reintegro a las faenas y continuar el contrato de trabajo. Solamente se produce una suspensión por ese término establecido, depende de las causas establecidas que más adelante vamos a ver. Solamente, en cambio, en la terminación del contrato de trabajo se termina, se extingue esa relación. En cambio, acá solamente se suspende, no extingue ningún derecho ni ninguna obligación. El artículo 69 habla que esa suspensión, como lo decía el artículo 68, puede afectar a todos o solamente una parte de ellos. O sea, todos los trabajadores dentro de una empresa o solamente a una cierta parte de ellos. Y hay diferentes ejemplos, por citarlo acá. Por ejemplo, son los zafreros dentro de una fábrica, sea de alcohol o de azúcar, por dar un ejemplo. Si- Conocemos los llamados zafreros. Durante la zafra únicamente trabajan. Y eso sería un ejemplo de parcial solamente. Y después quedan los trabajadores permanentes para realizar las reparaciones, continuaciones, etcétera. Y acá está lo interesante cuando se produce la suspensión. Y acá es lo que no produce ninguna extinción de ningún derecho. Porque dice que al reanudarse los trabajos, el empleador estará obligado a reponer a los mismos trabajadores. Es decir, no puede el empleador meter, por llamarlo así, gente nuevas. Tiene que volver a admitirse a los mismos trabajadores que estaban suspendidos. Y acá son los que citan la norma, las causas de suspensión del contrato de trabajo, que es el artículo 71. Y cita diferentes causas. Perdón, perdón. Cita diferentes causas, por ejemplo, el inciso A habla de la falta o insuficiencia de materias primas o fuerza motriz para llevar adelante las tareas, siempre que no sea imputable al empleador, dependiendo de los casos. Imposibilidad temporal de continuar las labores como consecuencia directa e inmediata de la muerte o incapacidad del empleador, la carencia de medios de pago y la imposibilidad de obtenerlos para la continuación normal de los trabajos debidamente justificado por el empleador, si se produce un exceso de la producción en una industria determinada, la imposibilidad de proseguir los trabajos en una industria por no ser rentable la explotación, el caso fortuito, la fuerza mayor, cuando tenga como consecuencia necesaria inmediata la directa interrupción de la faena. Y a este inciso, el inciso F fue lo citado por los empleadores para suspender los contratos de trabajo durante esta cuarentena estricta que se había realizado, donde hubo un caso fortuito, una fuerza mayor que le impidió a la empresa trabajar. Y la empresa, al no poder trabajar y al no trabajar los trabajadores, se tiene que producir una suspensión de ese contrato. Y es lo que se recurrió a esta figura jurídica para conseguir esas suspensiones de los contratos de trabajo. También habla de las enfermedades del trabajador, si se produce la detención o arresto o prisión preventiva del trabajador, la
cesación anual de las labores en la industria, que por naturaleza de la explotación tiene una actividad periódica o discontinua. En el caso que le cité de la fábrica de azucarera o alcoholera, que son solamente por ciertas temporadas donde hay la materia prima, trabajan, que la mayoría de sus zafras son de mayo a noviembre o junio. Ahora todavía no está empezando la zafra, creo que según dijeron las autoridades en noviembre por ahí va, pero en noviembre, en junio por ahí va a empezar. Eh, Hablamos de el cumplimiento del trabajador del servicio militar, los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, la huelga y el paro, salvo caso de que fuera calificado ilegal, el descanso pre y post natal, licencia, reposo, vacaciones, el ejercicio de un cargo sindical o cualquier. En ese caso, en todos estos casos, ¿con qué fin se busca la suspensión? O sea, el empleador, ¿con qué fin pide la suspensión de los contratos de trabajo? Porque en la mayoría de los casos el empleador es el que solicita. El fin principal es, al pedir la suspensión de los contratos de trabajo, el empleador no está obligado a abonarle por los días no trabajados. Es decir, no le va a pagar ni tampoco va a pagarle el seguro social. Por eso es que se solicita la suspensión del contrato de trabajo. No se produce una terminación, solamente una suspensión por un plazo determinado, dependiendo de las circunstancias de los casos. ¿Duda o consulta que quieran realizar? Bueno, el artículo 72, ya habíamos hablado que la suspensión puede ser total o parcial, y ese efecto es desde que ocurrió el hecho que la motivó, es decir, la suspensión. Nos vamos acá a la pandemia, a la cuarentena estricta que había decretado el gobierno nacional. Desde ese momento no se llevó a trabajar dentro de la empresa. Desde ese momento corre la suspensión, si es que el empleador lo solicitó, ¿verdad? Por eso habla que el empleador o su representante dará aviso de la suspensión y sus casos al trabajador o a sus representantes y a la autoridad administrativa del trabajo, con mayor antelación posible, la cual deberá dar participación a la parte trabajadora antes de dictar la resolución que disponga la suspensión. La autoridad administrativa, que es el Ministerio de Trabajo, tiene que dictar una resolución donde disponga la suspensión. Sin esa resolución, o sea, todavía no se produce exactamente lo que es la suspensión. Los citados en los artículos A, B, C, D y F del artículo 71, que son la falta de insuficiencia, B, que es la imposibilidad temporal de continuar los trabajos, la carencia de medios de pago, E, sería la imposibilidad de proseguir los trabajos en una empresa o industria por no ser rentable, y que son la detención, arresto del empleador decretado por la autoridad competente, que son el representante tiene que justificar estas circunstancias. Los otros casos no hace falta justificar, solamente comunicar a la autoridad administrativa. Pero en estos casos citados se debe haber una justificación al respecto, porque nadie puede alegar directamente que hay una insuficiencia de materias si no hay una justificación específica. O sea, para cualquier empresa, o sea, si no puede importar, tiene que justificar que no puede importar esas materias para producir,
etcétera. Depende de la circunstancia del caso. Siempre debes justificar esa circunstancia. Reiterando, el artículo 73 siempre reitera y muchas veces que no extingue, o sea, y acá habla que no importa la terminación de los contratos de trabajo. Es decir, en ningún momento se produce la terminación de los contratos de trabajo. Siempre hay una suspensión, o sea, solamente por un plazo determinado y posteriormente el trabajador va a volver a ser readmitido. Por eso habla que tienen derecho, o sea, que todos los trabajadores a esa suspensión de tarea tienen derecho a ser readmitidos cuando se reinicien las tareas, ¿verdad? Aquellos casos previstos en los incisos A, B, C, D, E y F, que eran los casos en donde tenía que justificar, el empleador, cuando se vuelve a reiniciar la tarea, deberá comunicar con una anticipación mínima de 8 días al sindicato respectivo de los trabajadores y a la autoridad administrativa de la reanudación de las tareas. Y el mismo aviso se fijará en lugares visibles de establecimiento. Y en caso de reanudación parcial, se seguirá para dentro del orden de antigüedad. Cuando solamente, o sea, hubo un paro total y se va a volver a retirar, pero solamente con una cantidad, o sea, con la mitad de los trabajadores. En ese caso, ¿quién va a acceder? Porque todos tienen que volver a ser readmitidos, todos los trabajadores, pero solamente ahora el 50% de los trabajadores van a ser admitidos. ¿Y cómo se sabe quién va a ser el readmitido o no? La norma prevé una solución al respecto y habla que los que tienen mayor antigüedad tienen que volver a ser readmitidos, dependiendo de cada sector. Parte administrativa, o sea, mecánica, depende de cómo funcione la empresa. O sea, las personas que tienen mayor antigüedad, esos son los que deben ser readmitidos primeramente. Y después, posteriormente, los otros, de acuerdo a esa antigüedad, que es lo que la misma ley prevé al respecto. Pero tampoco es que va a ser todo el tiempo. Solamente establece el plazo de 10 días subsiguientes, dice. O sea, hasta 10 días se le va a esperar a esos trabajadores con mayor antigüedad. Si no se presenta dentro de esos 10 días, continúa el siguiente, respetando siempre ese orden de antigüedad. El 74. Habla que la suspensión total o parcial de los contratos de trabajo que no se ajuste a las causas determinadas por la ley dará al trabajador el reintegro de su trabajo y con el pago de los salarios caídos. En caso de que no exista una causa justificada establecida en el artículo 71 o que los que tenían que justificar a entendimiento de la autoridad administrativa del trabajo no corresponde esa justificación, entonces el trabajador deberá ser remitido y el pago de sus salarios caídos. ¿Qué significa ese pago de esos salarios caídos? Esos días desde que dejó de percibir y que supuestamente estaba suspendido la empresa o su contrato de trabajo tiene que volver a percibirlo. Porque en ningún momento hubo esa suspensión legal al respecto. Y habla en que en caso de una negativa del empleador, el hecho será considerado un despido de causas injustificadas, que más adelante vamos a hablar al respecto en otras unidades, en qué consiste esa causa injustificada. El artículo 75 habla que en los casos previstos en los incisos G, H, L y L, la reserva del empleo subsistirá hasta 5 días después de haber cesado la causa que terminó la suspensión. Y en el caso del inciso K, deberá presentárselo dentro del plazo de 30 días subsiguientes. El inciso K hablaba de cumplimiento del servicio militar. Al terminar su servicio militar, tiene 30 días el trabajador para volver a presentarse. El inciso G, que habla
Las enfermedades del trabajador, H, que es la detención, arresto o prisión preventiva del trabajador, L, los accidentes de trabajo, y L, que son la huelga y el paro. La reserva, habíamos hablado que al reanudarse iban a ser readmitidos los mismos los mismos trabajadores, perdón. Y esa reserva, el empleador solamente le va a esperar 5 días. Si no se presenta dentro de esos 5 días, va a tener como justificado y puede meter a otro trabajador por no haberse presentado dentro de esos 5 días. Y acá habla del sustituto. Al haber una suspensión, por ejemplo, en caso de los casos previstos en el inciso G, H, K y L, por el tiempo indefinido al respecto de esa suspensión, el empleador va a necesitar a una persona que cumpla con las tareas que había realizado ese trabajador. Y en ese tiempo puede nombrar a un sustituto, a un nuevo trabajador. Pero ese trabajador solamente por un cierto límite hasta que vuelva el trabajador original, por llamarlo así, ¿verdad? O el trabajador suspendido, que es la palabra correcta. Cuando se recupere de su enfermedad o por A o B motivo tuvo un arresto, cuando se levante eso, va a volver a su trabajo y ahí el trabajador sustituto se termina esa relación del empleador con el trabajador sustituto sin ninguna responsabilidad para el empleador. O sea, no le va a tener que pagar ninguna indemnización al trabajador sustituto. Y si este trabajador, al terminar esa suspensión, no se presenta dentro del plazo establecido en el artículo anterior, que era de 5 días, entonces el trabajador sustituto quedará confirmado en ese trabajo. Y por último, que es el artículo 77, que es cuando la suspensión de los contratos de trabajo por las causales previstas en el inciso A, B, D y E, el A, que era la falta o insuficiencia de materias, B, que es la imposibilidad temporal de continuar las labores como consecuencia directa e inmediata de la muerte o incapacidad del empleador, D, que es el exceso de producción, y E, que es la imposibilidad de proseguir los trabajos de una empresa por no ser rentable la explotación. Cuando dure más de 90 días, el plazo máximo de esa suspensión debe ser de 90 días. Puede superarlo, pero en ese caso le da una opción al trabajador de que espere hasta que se reintegre o que se dé por terminado el contrato de trabajo. Y en este caso, esa terminación del contrato de trabajo tiene que ser indemnizada en la forma prevista en el artículo 91. Y el artículo 91 habla del despido injustificado. O sea, se le debe de indemnizar al trabajador si es que supera, cuando se halla dentro de esas causales, indemnizarle por despido injustificado si el trabajador quiere o prefiere eso, o puede también el trabajador esperar. Pero si no quiere esperar y supera los 90 días, el trabajador puede dar por terminado el contrato y solicitar sus indemnizaciones. Hasta aquí es al respecto de la suspensión del contrato. Lo que quiero reiterar que en la suspensión no se produce una extinción de ese contrato de trabajo. Como su nombre lo indica claramente, solamente suspende los efectos por cierto tiempo determinado, dependiendo de las causales. ¿Alguna consulta, duda que quieran realizar?
Bueno, No, profe. Claro. bueno. Entonces, cualquier duda o consulta que quieran hacer, ¿qué tal el retorno de mi audio fue? ¿Se escuchó algo? ¿Se entendió? Se iba la señal por un rato y entrecortado te escuché, profesor. Ah, bueno. Pero seguí la diapositiva para comprender. Ah, ¿alguna duda que tenga? Profe, una duda. Sí. Hola, profe. ¿Qué tal? Ah, ¿cómo está? Perdón por llegar tarde. Tenía falla en mi conexión, profe. De, pero ¿Será que me puede decir algún detalle o algo que pasó, profe, en este tiempo? bueno, reitero, o sea, hoy hablamos de lo que es la suspensión de los contratos de trabajo. La suspensión, como su nombre lo indica, eh, no extingue la relación laboral existente, solamente produce una pausa al respecto. A diferencia que lo que vamos a hablar la próxima clase, que es de la terminación se extingue esa relación laboral. Y en la suspensión solamente se produce una suspensión, pero esa suspensión debe ser de acuerdo a las causas legales establecidas en la norma. Y esas causas legales encontramos en el artículo 71, que son, por ejemplo, por citar alguno, la insuficiencia de la materia, la muerte del empleador, eh, por caso fortuito fuerza mayor, que es el que se utilizó durante esta pandemia. Muchas empresas, muchos empleadores solicitaron la suspensión de los contratos invocando el caso fortuito fuerza mayor. Fue lo que hablamos en grandes rasgos. El reintegro que tiene la preferencia de los trabajadores suspendidos, que deben reintegrarse, que esa suspensión puede ser total o parcial. Cuando sea total y se va a reanudar parcialmente, la preferencia tienen los trabajadores de mayor antigüedad. Eso fue lo que a grandes rasgos hablamos de esta unidad. Ok, profe. Gracias, profe. Bueno, ¿Qué estrategia utilizan los empleadores, profesor? Porque supongo que le dejan la incertidumbre también a los trabajadores en esos casos. y sí, o sea, depende de qué arista uno vea. Eso es lo que al respecto. Hay muchas veces, si uno ve el lado del trabajador, se va a quedar muchas veces con las manos vacías. Pero si ve del lado del empleador, si yo mismo, si por ejemplo voy a comprar, por citar algo, si voy a comprar una empanada, yo pago por esa empanada para consumir. Yo no voy a pagar si no voy a consumir. Y es lo mismo, es el mismo pensamiento de los empleadores. O sea, si no se produce, si no trabaja, ¿por qué el empleador tiene que pagar? Y también ese pago puede llegar a la empresa, a llevar a una quiebra con ciertas empresas. Pero hay empresas que son ya estables que no van a sentir ni un pestañeo, ¿verdad? Pero hay empresas que están remando y que sí o sí van a sufrir por eso mismo. Por ejemplo, el caso de esto es lo que fue muy discutido y hubo recomendaciones inclusive del Ministerio de Trabajo que no se llegue a la suspensión y que los empleadores le paguen a los trabajadores, algo que yo personalmente no comparto, que es algo ilógico, que es algo descabellado por llamarlo así, pero una parte, por eso ahí está la cuestión social del Estado.
Y en ese punto lo que hubo, entonces después retrocedió el Estado y vio para darle un subsidio a los trabajadores suspendidos. Es decir, en ese momento es lo que debes regir, por ejemplo, el seguro social. Si el seguro social funcionaba bien, en este momento era el que el seguro social, sin recurrir a cuestiones externas, como sucedió en este caso, pagar o subsidiarle al trabajador. Pero son cuestiones más filosóficas esos puntos, porque depende, como te digo, de la arista que ve. El trabajador se va a quedar con la mano en la cabeza. ¿Sí? Pero eso siempre les quiero reiterar. Es una frase que siempre me dijo una persona quien aprecio mucho. Siempre hay que guardar para días de lluvia. Cuando hay, o sea, uno no sabe en qué momento va a haber un diluvio, como en este caso. Y uno siempre debe pensar en un futuro y prevenir que en algún momento va a quedarse, por decirlo así, Desamparado. desamparado. Siempre uno tiene, por eso el trabajador, siempre yo le veo ese error a ese punto, que es muchas veces vive directamente a expensa de su sueldo y más o menos directamente de su sueldo, pero él en ningún momento piensa que al mes siguiente va a dejar de percibir ese sueldo. Y siempre hay que tener esa posibilidad de que en próximo mes uno deja de percibir ese sueldo. Es una cuestión financiera, una educación, depende, reitero, de la arista de cada uno. Sí. Y el paraguayo casi no tiene esa educación financiera, Ese es el problema. porque apenas le sobra y aprovechan. Es decir, el famoso, el paraguayo, cuando hay que disfrutar, dice. Y Sí, cuando no hay, bueno, no hay. Pero hay que pensar en el día de mañana. Eso yo siempre quiero reiterar y porque hay días, por llamarlo, depende de cómo se le llame. Por ejemplo, esta persona lo llama días soleados y otros días de lluvia. En los días soleados es el que se trabaja, por darle un ejemplo. En los días de lluvia es el que no se trabaja. Y uno siempre hay que prevenir esos días de lluvia. Y es lo que, por llamarlo así, es lo que hace la misma naturaleza. Por ejemplo, las hormigas. Las hormigas siempre guardan para el invierno, para su ración de comida para el invierno, en ese tiempo. Entonces se guarda y después cuando vuelve el día de sol, o el verano, o la primavera, vuelven a salir continuamente. Es por darle una comparación al respecto. sí, está bien, profesor. Pues la vez pasada nos quedamos hablando así, unos cuantos, justo se desconectó la computadora. Creo que ustedes nos llegamos a conectarlo, así estuvimos debatiendo a unas cuestiones que no están más incursionadas dentro de nuestra materia, que son... Hola, Hola, profe. se desconectó un ratito. Sí, Pues Sí. yo tiene pensé que ya 6 se minutos. terminó, pues para mí estaba por terminarse los minutos. Bueno, me despido. Reitero, antes de cerrar, la vez pasada estuvimos hablando por cuestiones que, pues nuestra materia es legislación y solamente vamos a hablar. Pues se cortó la clase la vez pasada, me olvidé, por mi computadora, me olvidé conectar y está, no temas de la clase, sino cuestiones filosóficas y de la materia, de los Da exámenes. gusto, Y eso profe. son, o sea, sí, sí, bueno, una cuestión es tratar de conversar y muchas veces tenemos diferentes opiniones al respecto y eso es lo que el conocimiento aumenta y verdad, puedo estar equivocado, pero siempre hay que recurrir, por ejemplo, en este caso de la legislación laboral, hay cuestiones donde la norma dice cómo hay que hacer, pero hay cuestiones en donde nosotros raso no es correcto, y es una cuestión que nos ayuda a pensar y a debatir. Pero, reiterando nuestra materia forma,
y después también le agregamos algunas opiniones al respecto. Les agradezco por compartir, sea por el foro del WhatsApp, sin ningún problema. Le respondo cada vez que tenga tiempo, le respondo cualquier duda al Dale, profe. respecto. Está bien. Gracias, profesor. Chao, Gracias, chao. profe. Sí, profe. Chao, profe. Buenas noches.